presenta. Vamos al grano. Campaña por la agricultura campesina e indígena en Mesoamérica. Vamos al grano, por Guatemala, por México, por Honduras, por todo Mesoamérica, por la reivindicación de los pequeños y pequeñas productoras de granos básicos. ¿Cómo vive? ¿Cómo está el problema de Guatemala? ¿Cómo está el problema en México, en Honduras? Ya lo expresaron las compañeras. Entonces van a mirar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Será que vivimos las mismas condiciones de vida en cada país? Eso es importante compartirlo. La organización está impulsando fuertemente el proyecto de la agricultura tradicional, la agricultura de autoconsumo, la agricultura campesina, sobre todo los derechos de las mujeres, porque decíamos, bueno, nuestros derechos los vamos a ejercer, pero con la panza llena. Vamos al grano es una iniciativa de organizaciones sociales de Guatemala, Honduras y México, que reconocen el papel de la agricultura campesina e indígena en el desarrollo de la región y demandan al Estado que asuma su responsabilidad y la impulse. Esta campaña busca recuperar esta parte que el gobierno de los países no le da importancia, ¿no? No hago nada con mi dinero, lo que gano, porque todo está caro. Todo se ha subido, la libra de frijol está 6.50 la libra, de arroz está 4.50 la libra de quebrado, entero 5.50. Siete. Cebolla vale 8. A 8. Antes vale 3, 2.50. Todo está caro. ¿Y con qué puede comprar uno? Lo que ha subido mucho es el frijol, todo lo que son granos básicos y también la verdura. Ha bajado mucho la venta porque muchas personas no tienen dinero para comprar sus cosas. Entonces a veces compran lo principal, ¿verdad? Compré mi aguacates, mis jitomates, mis chile verdes, mis ciruelas y mis plátanos. Si fuera a funcionar un invernadero, pues yo iba a tener pues y no iba yo a comprar. Me da un jarrito de azúcar y una robita de sal, ¿verdad? En la sal. Valía 32, ahora vale 34. El azúcar, ese sí se ha subido, ¿van? Si valía 105 y ahora vale 117. Este es arroz. Valía 6 lempiras la libra y ahora vale 12. El doble ha subido. Sí. Sí, por vez de subir. Me valía este arroz que me daba yo ahorita, valía 3, 4 pesos, ¿verdad? 6 la libra. Y ahora alimentaron. ¿Y cómo va a dar uno de pobre? No, no alcanza, a lo mejor se resuelve. Estar con la barriguita vacía, a veces no haya modo, ¿verdad? Estos testimonios se recogieron cuando los precios de los alimentos estaban en su punto más alto en 2008. Del año 2007 al 2008, se experimentaron alzas de los precios de los alimentos básicos de un 30 a un 150% en los países en desarrollo. Si bien estos han bajado a nivel mundial, en los países de la región continúan elevados. La crisis es la crisis alimentaria mundial, que está derivada del incremento en el alza del costo
petróleo y sus derivados, del costo de los precios de los granos básicos en los mercados internacionales, que han tenido un impacto inmediato y directo en el costo de los alimentos en nuestro país. En pocos meses hemos visto una crisis por el cambio climático, después llegó la crisis de los precios de los alimentos, después la crisis del petróleo, ahora estamos hablando de una crisis financiera, se habla ya del impacto que tendrá en la economía. En un año muchos países han visto que el alimento fundamental se ha duplicado y eso tiene consecuencias muy graves, especialmente entre la población más pobre. Imagínense ustedes el efecto de un incremento tan brutal en poblaciones que están viviendo en pobreza y en extrema pobreza, en donde mínimas alteraciones en precios determinan que la gente compre menos en primer lugar o que deje de comprar los alimentos fundamentales, básicos, para mantener un mínimo estado de nutrición. Muchos factores han influido en esta crisis. Por ejemplo, la producción de biocombustibles a partir de granos básicos contribuyó con un 30% al alza de los precios de los alimentos. En el marco de la crisis alimentaria reciente, se mira que hay una expansión fuerte de caña de azúcar, de palma africana, porque está en el marco de la proyección de ser convertidos en biocombustibles. Y entonces empiezan a desplazar áreas que antes eran de cultivos tradicionales de alimentos, incluso empiezan a subir los precios de estos productos. Esa es parte de la crisis, un problema mundial, pero que tiene repercusiones muy serias en nuestro país, especialmente entre las poblaciones campesinas, rurales, pobres. Frontera con México, esa es una población que compartimos y creo yo que es en donde tenemos que poner la mayor atención en estos momentos. A nosotros cada día más nos están matando con el hambre. En una familia de 10 personas comemos con 1 libra de frijol, un poquitillo de comida cada uno, porque esa es nuestra realidad. Y ya para mañana ya no hay. Comemos con café, comemos con sal, nuestra refacción es un vaso de agua pura. Las mujeres son las más afectadas por la crisis alimentaria. Sus índices de desnutrición son más altos que los de los hombres, pues muchas veces, cuando la comida escasea en la casa, ellas dejan de comer para darles a sus hijos o maridos. Según la Organización de las Naciones Unidas, el índice de desarrollo humano de las mujeres en Guatemala, Honduras y México es menor que el de la población en general. Su esperanza de vida, su nivel de educación y calidad de vida son menores que las de los demás. Nosotros a veces, cuando podemos, comemos queso y cuando no, pues no lo probamos, ¿verdad? Nos conformamos con hierbitas, con hierbamora, aguate, así cualquier hierbita del campo, ¿verdad? Ahorita una librita de queso vale como 32 lempiras. La leche está carísima, si nosotros no podemos dar leche a los niños ya no podemos ya. Mire que están desnutridos porque ellos ya están bajos de peso ya. Sí. Eso sí tenemos gran necesidad. Se estima que más de 290 millones de personas en el mundo podrían caer en la pobreza debido al aumento de los precios de los alimentos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las mujeres suman más del 50% de la población mundial, pero solo poseen el 1% de la riqueza del mundo. Este es el caso de Mesoamérica, una región que tiene aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados y es habitada por unos 70 millones de personas, en su mayoría pobres. Mesoamérica ha sido especialmente golpeada por la crisis alimentaria, donde más de 10 millones de familias viven en la pobreza y son ellas las más vulnerables. La zona mesoamericana tiene como unidad la milpa, la producción campesina e indígena, toda una cultura, una visión y una cosmogonía, un vínculo con la naturaleza. La base de esa cultura original fue la agricultura mesoamericana, y que a partir de la agricultura fue posible este desarrollo cultural que contribuyó a la civilización. ¿Por qué entonces Mesoamérica, siendo una región históricamente agrícola y productiva, se encuentra en tal situación de pobreza?
más o menos alrededor de los 80s, la agricultura a nivel mundial como modelo de acumulación capitalista entra en crisis. Por la era de la globalización, por los petrodólares, por la creación de sintéticos. Es decir, este modelo de agricultura, el capitalismo decide hacerlo a un lado, es decir, ya no generaba una tasa de ganancia lo suficientemente alta como para que pudiera sostener la acumulación de capital mundial. Esto sucedió en México, Honduras y Guatemala. En Guatemala se había fundado un sector público agrícola, toda una institucionalidad agrícola que lo que hacía era desarrollar el mercado interno. Había precios de garantía para el agricultor, se daban asistencia técnica, había un banco. Ese sector público agrícola desaparece. Los cambios estructurales impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial redujeron la participación del Estado en la promoción del desarrollo económico y eliminaron los instrumentos de fomento para la pequeña agricultura. El Ministerio de Agricultura, con las corrientes del Consenso de Washington y las instrucciones que se tuvieron, en ese momento tuvo una reducción. Teníamos una dirección de servicios agrícolas que, si bien era demasiado grande, se redujo a cero. De 1982 hasta el año 2003, los precios internacionales de los alimentos estuvieron muy bajos. Todos los gobiernos dijeron, ¿para qué vamos a incentivar internamente la producción e invertir públicamente si nos va a salir más caro que comprar afuera? Entonces se hizo una política que conscientemente sabía que miles de productores iban a quedar devastados. Lo que hay hoy día es un diseño perverso de desarrollo económico que privilegia a los que más tienen a costa de los que no tienen, generando fenómenos como la desnutrición y el hambre que la vienen a pagar en mayor cuantía los indígenas, las mujeres y los niños del área rural. Tenemos una situación de altos precios, pero lamentablemente los productores no lo pueden aprovechar porque no hay una política agrícola adecuada. Eso se refleja en la falta de crédito, en la falta de semillas, en la falta de abonos, etc. Durante los últimos años han apoyado con muchísimos invernaderos a muchos pueblos, pero sin conocer el mercado donde vender, ¿no? Entonces son políticas incompletas. Ahorita estamos trabajando aquí, estamos limpiando. Así nomás vinieron a hacerlo y según luego lo van a terminar, van a dejar con toda hortaliza ya completo y lo van a dejar así plantado ya, pero no hay con qué lo vamos a regar. No salió nada de bomba y por eso se quedó abandonado. Uno está que trabaje y trabaje, pero por la falta del abono, por la falta de alguna institución, ya uno más bien ya hace el trabajo y trabaja, pero siempre es que en lo mismo queda, por las ruinas que hay. Que si bien es cierto, la gente trabaja, produce, también hay que reconocer que se requiere de una inversión, ¿verdad? Y entonces aquí es donde viene lo que el Estado debe de hacer debe de invertir para poder recuperar todo lo que también se ha perdido. Es triste ver que nuestro cultivo no prospera y también cansados de la mano de obra y no se obtiene nada a cambio. Estos cambios estructurales, junto con la apertura comercial indiscriminada, dejaron a los campesinos en desventaja y a expensas del libre mercado. Esta combinación de medidas se aplicó de forma muy intensa en México, donde se pueden apreciar sus consecuencias. Desde los años 80 a la fecha y sobre todo muy marcadamente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se estableció una sentencia de muerte para los campesinos y campesinas de México. Los escasos recursos públicos destinados a la agricultura en la región
han sido capitalizados principalmente por los grandes productores y la agroindustria. Los organismos internacionales impulsaron lo que se llama la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. Era una apuesta en la cual se privilegiaba de una u otra manera a los grandes productores, a la grande empresa. Este proceso de ir desmontando la actividad productiva de pequeña escala con los campesinos y campesinas, pues fue generando también los grandes monopolios. Existen grandes productores en Mesoamérica que pueden exportar y competir globalmente mientras la pequeña agricultura desaparece. Los negocios financieros ganan buen dinero, el negocio de nuestra cementera gana buen dinero y casi todas las ganancias las invertimos en negocios agrícolas. Hemos crecido y hemos desarrollado una empresa agropecuaria que es de las más grandes del país. Pero tenemos dos agriculturas, la agricultura de exportación, que es bastante moderna, está en manos de empresarios fuertes que usan tractores, usan fertilizantes, usan irrigación. En cambio, el pequeño campesino pierde su proyecto un año y el otro año no tiene con qué sembrar, no tiene con qué comprar semillas. Aquí estamos pescando un puñito de maíz para llevarlo a la casa, para poderlo cocer para hacer una tortillita mañana. Sí, es lo importante porque sin el maíz no podemos pasar acá porque como es lo único que pueda pasar uno. Y el frijolito. El maíz es vida, así se lo mantiene a uno. En vez pasa una vida bien tranquila uno, y la tortilla bien dulcita. Y se abundaba ya hoy no, y si no se abunda uno no cosecha nada. Después de 20 años que los gobiernos de la región han abandonado el campo y fortalecido a las corporaciones y grandes empresarios, Mesoamérica no solo no produce los alimentos que su población necesita, sino que depende del exterior. Yo quisiera tener mi mata mostaza, mi mata de culantro desde Castilla, pero si no tengo a dónde, si no tengo la manera para ir a comprar la semilla, porque yo sé lo que me deseo más bien, mejorar, ¿verdad? Mi vivienda que sea mejorada, ¿verdad? En mi vida también que sea mejor, ¿verdad? No ser puro huesito, ¿verdad? Históricamente Guatemala fue un país exportador de maíz y de verduras y de frutas, y hoy se ha convertido en un importador incluso de maíz. Importamos cerca de un 25-30% de maíz blanco. Frijol negro, que es el complemento, estamos importando el 70%. De tal manera que estamos en una situación que es el resultado de las políticas neoliberales de los últimos 15 años. Es decir, que desestimularon totalmente la producción local, sustituyéndola por importación barata. Ahora, no solo no producimos, sino que los precios de los alimentos en el mercado internacional pues son muy caros. Que el campo, como les repito, quiere pisto, quiere fuerza, quiere abono, quiere veneno, quiere todo. Y si no hay, y todo caro, ya no gana uno ni para el abono ni para el veneno. Más hay enfermedad que con eso. Ante la falta de oportunidades en el campo, millones